Hola, buenas. Ahora vamos a trabajar un tema retomando en lo del capítulo de nutrición, toma de muestras de pastos y elaboración de aforos. Entonces, a ver, la toma de muestras de pastos y elaboración de aforos la utilizamos para la distribución de los potreros. Vamos a ver distribución de potreros, muestras de pastos, elaboración de aforos y capacidad. Esos son los 4 temas que vamos a trabajar en este video. Entonces, el aforo es el proceso por el cual se determina la cantidad de forraje disponible aproximadamente para el alimento de los animales. Entonces, ¿cuál es el objetivo del aforo? Determinar la producción por metro cuadrado de forraje, conocer el desarrollo y crecimiento del forraje y reconocer la distribución de las especies forrajeras en la finca. El cálculo de la cantidad determinada existente de una especie forrajera en un espacio específico. Entonces, para la elaboración, lo primero que tenemos que mirar es la distribución de los potreros. Entonces, la distribución de los potreros tenemos que mirar, hacer un inventario. Por ejemplo, acá pongo un ejemplo, hay 11 potreros de pastoreo con praderas de cumbe, 3.7 hectáreas, pasto de corte, cuál hay, cuál es el banco de proteínas. Lo importante cuando iniciamos el aforo es reconocer el inventario que tengamos de cada finca que vayamos a hacer. Posteriormente, yo siempre recomiendo que se haga un plano más o menos de cómo está ubicado. Mira, acá está el potrero para el ganado, donde están los establos, el pasto de corte, por donde pasa el agua, por donde están los pozos, los bancos de proteína. Esto nos va a dar una visión general para saber en dónde tenemos que nosotros tomar las muestras de nuestros pastos que vamos a entrar en el estudio. En este ejemplo vamos a trabajar con un área total de 19.7 hectáreas. Para tomar la muestra de pastos tenemos que utilizar una cierta herramienta, entonces que son balanzas o grameras, tijeras o machete, bolsas plásticas, cuaderno de apuntes, calculadora, flexómetro, el famoso metro, ¿sí? Un marcador, un lapicero, un cuadrado de 1 por 1 o de 0.5 por 0.5. Ya vamos a ver para qué nos sirve cada cosa. Entonces, lo primero que debemos hacer es la selección del potrero. Los potreros donde vayamos a tomar nuestras muestras deben ser potreros que no han sido pastoreados hace más de 8 días, no estén cerca de fluentes, es decir, de ríos, quebradas, o normalmente hay sitios donde hay desagües naturales, que recientemente no se le hayan aplicado materia orgánica, especialmente en un mes, 45 días no se le haya aplicado materia orgánica, que no esté cerca de otras producciones para que su selectividad no nos altere el crecimiento del mismo forraje. Después de que hemos hecho la elección, me devuelvo acá. Entonces, en esta zona donde está el afluente no vamos a tomar la muestra, donde están los establos tampoco, donde están las producciones como esto que es la avicultura no vamos a tomar. Entonces vamos a tomar donde está el pasto de corte o el pasto de los potreros para el ganado, pero tomamos en los lotes donde lleven por lo menos 8 días de descanso. En este ejercicio que en este video vamos a hacerlo solo en el pasto de corte, en esta área. Entonces, ya después de que hemos seleccionado, hicimos la elección de potreros, seleccionamos el área de muestreo. No se toma en el área debajo o cerca de materia orgánica de bovino o de cualquier otra especie, en el área que esté despoblada de material vegetativo, cerca de saladeros, comaderos, de cercas, de pasos que se forman. No se toman en áreas con facilidad de inundaciones o de retención de agua. Esa es una premisa que debemos tener en cuenta. Se verifica la especie que tengamos, determinemos si hay malezas o hay pasturas de otro. Entonces, en este caso, como es pasto de corte, vamos a ver que tenemos solo pasto de corte. Evite muestra combinada de especies, porque a veces hay especies que se mezclan en donde nosotros tenemos, entonces evitemos en esas zonas utilizar ambas porque no nos va a dar un cercano al peso que queremos. Después se hace el proceso de recolección, se corta la altura del pastoreo de los animales, es decir, más o menos a 1 o 2 centímetros del suelo, que es más o menos hasta donde
el animal puede hacer la aprehensión, se recolecta la cantidad, más o menos yo recomiendo 10 muestras en diferentes lugares. Se puede ubicar las 4 esquinas, en las 4 esquinas, y se empieza a hacer un recorrido ya sea en X, en cruz, en zigzag o en Z. Se pesa y se registra, se corta la materia vegetativo, se ubica el cuadrado de 1 por 1 o de 0.5. Cada 10 pasos para tener en cuenta una muestra representativa, se promedia el peso y eso nos va a dar la disponibilidad de metro cuadrado cuando utilizamos 1 por 1. Cuando utilizamos de 0.5 por 0.5 nos toca multiplicar el resultado que nos dé por 4 para saber cuánto es la disponibilidad de forraje por metro cuadrado. Entonces, el área donde hemos definido, hacemos las 4 puntas y nos podemos venir en X, en cruz, en zigzag o en Z. Esta es la forma que podemos recorrer. Después, lo que yo les estaba diciendo acá, lo cortamos. Aquí vemos el cuadrado, los cuadrados, no sé si alcancen a verse ahí. Se debe cortar a ras, casi de forma uniforme, más o menos como el pasto nos lo deje. El marco de 0.5 nos da 0.25 metros cuadrados, es decir, por 4 nos daría el metro cuadrado. Representa el mejor compromiso y esfuerzo para la precisión, que se haga trabajos con lo que nos quede dentro del cuadro. Cortamos lo que nos quede dentro del cuadro. Realizamos el pesaje de las muestras. Si fueron 10 muestras, vamos a ver más adelante, mira, aquí tenemos 16 muestras. En la primera muestra nos dio 6.2, en la segunda 4.2, y totalmente sumamos y sacamos el promedio, ¿cierto? Entonces el promedio por metro cuadrado del pasto morado que vamos a trabajar son de 6.7 kilos de pasto morado con 42 días de desarrollo, más o menos lo que se nos demora en crecer este pasto. El promedio por hectárea es de 67.000 kilos. ¿Por qué? Porque si un metro cuadrado es de 6.7 kilos, pues una hectárea, que son 10.000 metros, serían 67.000 kilos. Es lo que tenemos disponible por hectárea. Si tenemos 2.1 hectáreas sembradas de pasto de corte, es decir, tenemos 140.700 kilos. ¿De dónde saqué esa área? Pues es que en el ejercicio, desde el inicio que yo vine, estaba hablando que mi pasto de corte era de 2.1. Mire, pasto morado de 2.1. El ejercicio viene ahí de 2.1. Entonces, por eso es que en el ejercicio fue el que tomé. Estoy diciendo que 2.1 porque tomé el pasto morado. ¿Listo? Esto es el total de pasto que tenemos disponible. Ok, vamos a hablar antes de continuar qué es la carga animal. La carga animal es la cantidad de número de animales por unidad de superficie. Es el número de animales por cantidad de forraje disponible. ¿Cuántos animales yo puedo tener con esta cantidad de alimento que voy a tener? ¿Listo? Tengan claro eso. Es la relación entre cantidad de animal y la superficie que estos ocupan. Ténganlo claro, capacidad de carga. La capacidad de carga es afectada pues por el animal, porque no es lo mismo tener vacas de 400 kilos que tener terneros de 170 o viceversa, pastoreando chivos o ovejas. Entonces nos varía esa capacidad de carga por tipo de animal, peso de animal, estado del animal. Lo mismo nos va a afectar la superficie, el diseño, si tenemos potreros para pastoreo amplio, si lo tenemos cercado, si lo tenemos rotacional, etc. La utilidad, el tipo de la superficie topográfica, no es lo mismo pastorear o darle en plano, en una vega, que en una loma. Lo mismo la exposición y el descanso que pueden tener los animales en esa zona. No es lo mismo que yo deje en una hectárea 10 animales un día a dejar 10 animales en 100 hectáreas 30 días. Entonces también eso también va a afectar la capacidad de carga. Yo siempre he recomendado que entre menos tiempo dure la superficie de exposición de los animales,
menos daño ecológico vamos a producir. Es decir, entre más rápido yo pueda rotar de un lote a otro lote el animal, más rápido va a crecer de nuevo el pasto y menos compactación de la misma como tal. Entonces, bueno, hablábamos de la producción, que necesita requerimiento de producción. Bueno, todo esto es lo mismo de la capacidad de carga. Hablemos ya de la capacidad de carga. Entonces, estamos diciendo que la disponibilidad de forraje en potrero la vamos a denominar DFP y es en kilos. El consumo de diario de pasto por animal es CPA y el peso promedio del animal en kilos es PP y el número de días de permanencia es NP. Estas son las indicaciones para que sepamos las fórmulas cómo podemos sacar la capacidad de la carga. Entonces, sabemos que tenemos estos animales con estas edades, con estos pesos y con este consumo. Es decir, nosotros tenemos al total, el lote que vamos a trabajar, 4.075 kilos con un consumo diario de 489 kilos diarios, ¿cierto? Consumo de pasto. Entonces, la disponibilidad de forraje es igual al DFP, que es el DFP, disponibilidad de forraje en potrero, que fue el que sacamos ahorita que dijimos que era 67.000. ND son los número de días disponibles. Dijimos que el pasto de corte, en el caso mío, se demoraba 42 días para volver a tener la altura que necesitamos. Hay pastos que demoran 60, 70. ¿De qué depende? Pues de la nutrición, del cuidado que se le dé a ese pasto, del tipo de pasto. Hay pastos que se demoran 60, 70 días. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, con esto tengo la primera parte de la fórmula por. Si es pastoreo, decimos que tenemos el 50% de utilidad. Si es de corte, decimos que tenemos el 80% de utilidad, porque en el pastoreo se pierde el 50% y en el corte se pierde el 20%. En este caso era pasto de corte, porque es un pasto morado. Eso significa que tenemos disponible al día de estos 67.000 kilos que tenemos en todas las 2.1 hectáreas de pasto, tenemos disponible 1.275.2 kilos al día, ¿cierto? No todos los 67.000 me los gasto al día, solamente al día tengo 1.275. Hasta ahí vamos, claro. Entonces, ya sé cuál es la capacidad, ya sabemos cuál es la disponibilidad de forraje al día. Ahora vamos a ver la capacidad de carga. Entonces me dice que la capacidad de la carga es la que acabamos de obtener anteriormente, la DFDP, disponibilidad de forraje por día, ¿cierto? Que es esta, sobre el consumo diario del animal. ¿Cuánto es el consumo diario del animal? Aquí vimos en el promedio, son 10 animales y son 489, el consumo promedio son 48.9. Eso es lo que me van a gastar, 48.9. Es decir, con eso que yo tengo puedo alimentar 26 animales. Estoy en este momento alimentando 10 animales. Eso significa que con esa capacidad que yo tengo puedo alimentar mis 10 animales con los 2 puntos si fuera alimentarlos solo de pasto de corte. ¿Listo? Eso era lo que quería dejar. Voy a pasarles esta información, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan claro. Muchas gracias.